Iglesia Centro Cristiano para las Familias le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su fe. Y bueno, viene el tiempo maravilloso de la palabra. Pedirte el favor que no dejes que nada te distraiga. Está atento a lo que el Señor te va a hablar, a lo que el Señor te va a decir en esta mañana. Y los dejo con nuestro pastor Gonzalo Medina. Dios les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Bueno, dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor, amén. Damos gracias también a las personas que están ahí conectadas. ¿Usted me escucha bien? Yo me escucho un poco como bajito. Aló, ahí sí. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 5. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 5. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 5. ¿Qué somos? Se preguntó el apóstol Pablo. ¿Qué somos? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos, congregados aquí todos juntos, como lo dice tu palabra. Queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón para ser enseñados. Danos espíritu de revelación y de sabiduría. Disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza hoy es ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Y por qué estamos aquí en la tierra? Fue la pregunta que se hizo el apóstol Pablo. Y pasa el tiempo y no hemos logrado entender que no estamos aquí en la tierra solo para consumir recursos, no estamos aquí para nuestros propios planes, no estamos aquí para nuestros propios propósitos, estamos aquí porque es un plan de Dios. Y si tú estás aquí es porque Dios quiere que tú hagas una diferencia con tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu trabajo, en medio del lugar donde Dios te ha colocado, porque tenemos una asignación directa de Dios. Y quiero decirte algo en esta mañana: ninguna excusa te justifica de dejar de cumplir el propósito de Dios con tu vida. Amén. Así que en un momento de su vida, el apóstol Pablo se hizo esa pregunta: ¿qué somos y para qué estamos aquí en la tierra? Yo quiero que usted mire a la persona que tiene al lado, dígale: ¿qué somos y para qué estamos aquí en la tierra? Amén. Y el apóstol Pablo responde ahí en el texto que acabamos de leer. Dice que somos servidores. ¿Qué somos? Otra vez, ¿qué somos? Ahora mira el que está al lado, dígale: ¿qué somos? Dígale: somos servidores. Una vez más, ¿qué somos? ¿Según quién? El Señor lo asignó a cada uno. O sea, somos servidores porque a un hombre decidió, se le antojó que fuéramos servidores. No, es una decisión directamente ¿de quién? De Dios. Amén. Así que necesitamos entender que fuimos creados para servir. Diga conmigo: yo fui creado para servir a Dios y a los demás. Esa es nuestra asignación, amén. Así que es un privilegio, y usted lo va a poder entender en esta mañana, poder servir
en la obra de Dios y poder servir a las personas. Amén. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿qué es lo que más produce satisfacción en tu vida? ¿A cuántos les gusta un postre? ¿Cuántos tienen un postre preferido? A ninguno. Aquí a nadie le gustan los postres. ¿Sí? Y cuando tú te lo estás comiendo, ¿produce satisfacción en ti? Yo tengo mi postre preferido y cada vez que tengo la oportunidad de comerlo, me siento como satisfecho. Así que necesitamos responder esa pregunta: ¿qué es lo que más produce satisfacción en nuestra vida? Y el propósito, necesitamos entender que el propósito de Jesús al venir a la tierra fue servir. ¿A quién? A su Padre y a los hombres. Y definitivamente no había otra cosa que produjera más satisfacción a Jesús que servir. O sea que entonces, ¿qué era lo que producía satisfacción en Jesús? Servir. Y eso lo dice Juan capítulo 4 versículo 34. Juan capítulo 4 versículo 34. Juan capítulo 4 versículo 34 dice: entonces Jesús explicó. ¿Qué explicó Jesús? Jesús explicó qué era lo que más satisfacción producía en su vida. Mire lo que él dice: mi alimento. Y esa palabra alimento, lo que Jesús está expresando es que mi prioridad, mi satisfacción consiste en hacer que la voluntad de Dios, quien me envió, en terminar su obra. La palabra obra significa servir. Entonces ahora sí vamos a leerlo, dándole definición a cada palabra que está escrita. Entonces Jesús explicó que mi satisfacción consiste en ¿qué? En servir y llevar a cabo la obra de Dios. Eso era lo que producía una verdadera satisfacción en Jesús. Así que es extraordinario cómo Jesús nos enseña y nos deja ver que su mayor satisfacción, ¿cuál era su mayor satisfacción? Servir. O sea que su mayor satisfacción consistía en llevar a cabo la obra para lo cual él había venido, para lo cual su Padre lo había enviado. Así que de la misma manera, nosotros como hijos de Dios, nuestra mayor satisfacción no puede ser comer, nuestra mayor satisfacción no puede ser respirar, nuestra mayor satisfacción no puede ser divertirnos, nuestra mayor satisfacción no puede ser pasarla bien. Coloque cualquier otra cosa ahí. Nuestra mayor satisfacción debe ser servir a Dios. Estamos aquí en la tierra para servir a Dios. ¿Somos qué? Servidores. Servidores para servir a Dios y a los hombres. Yo estoy colocando el fundamento para poderte dar una enseñanza. Así que yo quiero preguntarte en esta mañana: si la voluntad de Dios es servir, si la voluntad de Dios es que sirvamos, la pregunta en esta mañana es: ¿estamos cumpliendo con ese deseo de Dios? ¿Estamos sirviendo? Porque al nacer de nuevo se nos ha hecho responsables ¿de qué? De prepararnos, de educarnos para servir. De la misma manera como lo hizo Jesús. ¿Sabía usted que Jesús se estuvo preparando durante 30 años solo para servir 3 años y medio en el ministerio? Él estuvo preparándose, él estuvo educándose, él estuvo estableciendo principios, fundamentos de la palabra de Dios para poder servir. Así que necesitamos entender que el servicio debe ser parte de nuestras prioridades. ¿Sabe? Me impacta lo que una persona que es conocida dijo. La Madre Teresa de Calcuta dijo: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Oiga, una persona que no tenía la verdad de la palabra podía expresar eso, pero nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine ¿para qué? Para servir y para dar mi vida por los demás.
yo en esta mañana les estoy sirviendo a todos ustedes. Como un mesero le sirve a la mesa, yo le estoy sirviendo hoy el alimento espiritual para que usted pueda ser nutrido con la palabra de Dios. Amén. Así que, en primer lugar, lo que quiero enseñarte en esta mañana es que fuimos creados para servir a Dios. Diga conmigo, yo fui creado para servir a Dios. O sea, ¿alguna vez te has preguntado por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué somos? O sea, no vinimos a pasarla bien, no vinimos a divertirnos, no vinimos a ejecutar nuestros propios planes. Ahora, eso no significa que usted no haga nada con su vida, no, significa que hay que establecer prioridades en nuestra vida. Y lo más importante para Dios es que tú y yo podamos entender que realmente estamos aquí en la tierra. ¿Para qué? Para servir ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién más? A los demás. Usted fue puesto aquí en la tierra para aportar algo, pero erróneamente, equivocadamente pensamos que fuimos puestos aquí en la tierra para comer, para consumir recursos, para respirar, para pasarla chévere, para divertirnos, para dormir. No, usted fue destinado, usted fue planeado, usted fue pensado por Dios para que usted viniera a esta tierra como respuesta a una necesidad. Usted vino aquí a servir a Dios y a servir a los hombres. ¿En dónde? En su obra. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver si me gano un amén en esta mañana, porque los hermanos del primer servicio estaban muy avivados y usted no se va a dejar, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Sabe qué significa eso? Mire, présteme atención. Significa que usted tiene un dueño. Significa que usted no se pertenece a sí mismo. Significa que usted no puede hacer con usted lo que a usted se le venga en la voluntad. Significa que usted depende ¿de quién? De Dios. Entonces, porque somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, nacimos de nuevo. ¿Para qué? Para buenas obras. Y yo ya le dije a usted lo que significa la palabra obras. ¿Qué significa? Servir. Diga conmigo, servir. O sea que en pocas palabras el apóstol Pablo está diciendo que nacimos de nuevo. ¿Para qué? Para servir en su obra. Ahora, eso no fue algo que Dios dijo: no, tengo que hacer un relleno, necesito a alguien allá en el centro cristiano para que sirva. No, dice: las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano, para que estuviésemos en ellas. O sea que no es casualidad que tú estés en esta mañana en este lugar, porque Dios ya había pensado en ti, porque Dios tiene una asignación contigo, Dios tiene un propósito, y ese propósito es que tú sirvas en la obra de Dios. Dentro del plan de Dios, el ser humano fue creado para servir. Ese es uno de los propósitos de Dios con nuestras vidas: servir a Dios y a los hombres. Amén. Así que fuimos creados para servir. Efesios capítulo 2:10 dice eso, que Dios nos creó para una vida ¿de qué? De obras buenas. Fuimos creados para una vida de servicio, las cuales fueron preparados desde antes. Ahora, esas buenas obras, ¿qué es? El servicio en la obra de Dios. Así que si nosotros realmente le estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo buenas obras. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Si tú estás sirviendo a Dios, realmente estás cumpliendo con uno de los propósitos de Dios con nuestra vida, que es servir. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di. ¿Por qué? ¿Qué es un profeta? Es un servidor. O sea que Dios nos dio ¿para qué? Para servir ¿a qué? A las naciones. En nuestro caso, Dios te puso en Funza, Dios te puso en Mosquera, Dios te puso en Bogotá, Dios te puso en Bucaramanga, Dios te puso ahí ¿para qué? Para servir, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Así que desde antes de todas las cosas, Dios te planificó. O sea, Dios no está improvisando. Tú no eres un relleno.
Tú eres una parte importante dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Dios te dotó con dones. Él colocó en ti habilidades. Él colocó en ti capacidades. ¿Para qué? Para servir en su obra. Nadie puede decir: yo no puedo servir, yo no nací para eso, porque su palabra es muy clara. Nacimos de nuevo, ¿para qué? Para servir a Dios y a los hombres. Amén. Ahora, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Solo 10. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Qué significa? Que el verdadero espíritu de servicio es Jesús. Se lo voy a volver a repetir. El verdadero espíritu de servicio es ¿quién? Es Jesús. O sea que si Jesús está en ti está ¿qué? El espíritu de servicio. O sea que tiene que haber un querer y un hacer en tu vida que tú anheles servir en la obra de Dios. Si tienes a Jesús dentro de ti, entonces ese mismo espíritu de servicio, ¿recuerda cuál es ese espíritu de servicio? Que lo leímos, que el alimento, que la satisfacción más grande de Jesús era ¿qué? Era servir a Dios y a los hombres. Entonces, cuando yo entiendo que ese espíritu de servicio está dentro de mí, entonces yo entiendo que hay una asignación y que tengo una responsabilidad aquí en la tierra. Así que tenemos un llamado. Dios pensó en nosotros para que nosotros podamos ser un soporte en la obra de Dios. ¿Sabías tú que Jesús fue el soporte para el Padre? Jesús fue el que se encargó de llevar a cabo el plan de salvación. Así que tenemos un llamado para hacer ese soporte en la obra de Dios, para ayudar a nuestros pastores en las diferentes áreas, porque ellos no lo pueden hacer todos solos. Necesitan ayuda, pero no cualquier tipo de ayuda. Necesitamos ofrecer una ayuda ¿cómo? De manera incondicional, que seamos fieles, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, de buen testimonio, con esa pasión y ese fuego de hacer correr su mensaje. Si yo le preguntara a usted en esta mañana cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta, ¿cuál sería? ¿Sabe que el 80% no le gusta sus pies? Dice: no, pastor, la verdad que lo que menos me gusta son mis pies. Pero ¿sabe qué piensa Dios de nuestros pies? Dice: qué hermoso son los pies de aquellos que ¿qué? Que sirven en su obra, anunciando las buenas noticias. Es extraordinario darnos cuenta y empezar a descubrir que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Jesús fue el soporte para el Padre. De la misma manera como Jesús fue el soporte para el Padre, nosotros que fuimos salvos, llamados y escogidos, tenemos que ser el soporte en la obra de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente que necesita oír el mensaje de Dios, pero tú eres la boca de Dios en la tierra, tú eres las manos de Dios en la tierra, tú eres los pies de Dios en la tierra. Y si tú no haces la obra, ¿quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Porque equivocadamente siempre estamos pensando que la responsabilidad es del solo el pastor, y no es así. La responsabilidad es del cuerpo de la iglesia, y la iglesia somos todos. O sea que la misma responsabilidad que recae en mí, también tú la tienes, y un día le vas a dar cuenta a Dios por esa responsabilidad. ¿Sabe? Los pastores necesitamos de personas que nos ayuden a hacer correr la visión de Dios, nos ayuden a predicar el evangelio. ¿Sabe? Jesús vino a la tierra nunca buscando hacer sus propios planes. Usted nunca hoy lee en la Biblia ni ha escuchado que dice que el Padre tenía un plan y Jesús tenía un plan. No, un día Elohim, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hicieron esta exclamación: ¿quién irá? Porque ya el plan de redención fue hecho aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabía usted? O sea que Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar. Eso no lo cogió por sorpresa. Él sabía. Y desde antes, en esa, yo lo puedo llamar una junta celestial, estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
¿quién irá? ¿Y sabe quién se ofreció? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo iré. Y Jesús se ofreció, ¿para qué? Para venir a este mundo, para servirnos a ti y a mí. Ahora, de la misma manera, nosotros no estamos aquí en la tierra para hacer nuestra propia voluntad. Nosotros estamos aquí para continuar con el trabajo que nuestro Señor Jesucristo inició a hacer. Así que como servidores, recuerda, ¿qué somos? ¿Qué somos? Otra vez, ¿qué somos? O sea que como servidores no buscamos hacer ¿qué? Nuestra voluntad, sino que buscamos ¿qué? Ejecutar la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿hay alguna persona en esta mañana que haya venido por primera vez, que me levante su mano? Tú, bienvenida, démosle un aplauso a ella de bienvenida. ¿Sabe? Si este servicio solo es por ti, valió la pena, porque estamos aquí para ganar personas. Así que necesitamos entender que fuimos creados para servir. ¿Para qué fuimos creados? Ahora, en segundo lugar, fuimos salvos para servir a Dios. Segunda de Timoteo 1:9. Y aquí se pone la cosa un poco más fuerte. Cuando esto es un viaje, cada predicación es un viaje. Cuando usted se sube al avión, el piloto le dice, vamos a iniciar nuestro vuelo, por favor abroche su cinturón, y en medio de este viaje, por favor, nadie se puede parar, nadie puede ir al baño hasta que la luz se ponga en verde. Así que les digo lo mismo, ajuste su cinturón. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Él es quien nos salvó. ¿Quién es Él? Jesús. Mire, dos cosas que hizo Jesús: nos salvó y nos ¿qué? Escogió. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Dice, para su obra. ¿Qué significa la palabra obra? Servir. Entonces vamos a leer bien. Él, o sea, Jesús, quien nos salvó y nos escogió, ¿para qué? Para servir, no porque lo mereciéramos, sino porque estaba ¿en dónde? En un plan. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, tú y yo no estamos aquí por accidente, no estamos aquí por casualidad. Dios, desde antes de la fundación del mundo, había pensado en ti, escogió salvarte, escogió llamarte. ¿Para qué? Para que sirvieras en su obra. Voy a leer el mismo texto, pero en la versión Las Américas. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según ¿qué? Su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que Dios nos salvó, Dios nos escogió y Dios nos llamó no para nuestros propósitos, sino para ¿qué? Según su propósito. Tú tienes que entender en esta mañana que Dios tiene un propósito contigo. Fuimos salvos y llamados no para nuestros propios asuntos. Fuimos salvos y llamados ¿para qué? Para sus propósitos. Dios te redimió para que hicieras parte de su obra santa. Tú no eres salvo por buenas obras. Tú eres salvo para buenas obras, que es totalmente diferente. La gente dice, no, es que yo soy bueno y yo hago cosas buenas y por eso yo voy a ser salvo. Estás equivocado. Tú eres salvo para servir, para hacer buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Predicar su evangelio, hablar las buenas noticias. Así que el reino de Dios, cuando tú entiendes que tú fuiste salvo, que tú fuiste llamado y que tú fuiste escogido, eso significa que en el reino de Dios tú tienes un lugar.
En el reino de Dios tú tienes un propósito. En el reino de Dios tú tienes un rol y tú tienes una función que debes cumplir. Eso tiene que darte un gran significado y valor a tu vida. La pregunta en esta mañana es: ¿tú estás cumpliendo el propósito? ¿Estás llevando a cabo tu rol? ¿Estás cumpliendo tu función? Porque Dios tiene un lugar para ti. Y si tú estás en esta mañana aquí, es porque este es el lugar que el cual Dios predestinó para que tú estuvieras aquí. Pero en este lugar Dios tiene un propósito, Dios tiene un rol y Dios tiene una función. Ahora yo quiero que entienda algo en esta mañana, que ese propósito, el Señor pensar en ti, escogerte y llamarte para salvarte, costó la propia vida de Jesús. La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por precio. Entonces, yo no sirvo por miedo, yo no sirvo en la obra de Dios por obligación, yo no sirvo por culpa, yo no sirvo por imposición, sino que yo decido servir voluntariamente a Dios por gratitud, por satisfacción, con gozo, no con tristeza, por el simple hecho de que nuestra salvación costó un precio. Ahora, si usted entiende que alguien pagó por su salvación, eso significa que Dios está esperando una respuesta de parte tuya. No hay riqueza en la tierra y en el universo que pueda pagar la salvación. O si hay algo, no existe nada, no hay nada. Hablando de riqueza física, cómo nosotros podamos retribuirle a Dios. Pero sí existe algo que Dios está esperando de parte de nosotros. ¿Sabe cómo se llama? Servicio. O sea, hay una manera que tú y yo podemos devolverle a Dios lo que Él hizo por nosotros. ¿Y cuál es esa manera? Servicio. O sea que Dios está esperando algo de nosotros. Sí. ¿Qué está esperando Dios de ti? Que tú seas un servidor en el reino de Dios, que tú seas un servidor en la obra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Yo le dije a usted que se iba a poner complicada la situación. Ahora, no servimos por imposición, servimos por amor. ¿Servimos por qué? Por amor. Venga, présteme atención. Quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Hay algo que alguien haya hecho a favor de ti que tú estés infinitamente agradecido? ¿Tú recuerdas a aquella persona que te tendió la mano cuando tú lo necesitabas? ¿Sí recuerdas eso? ¿Sí o no? ¿Cierto que cuando tú recibiste esa ayuda, tú le dijiste a esa persona: oye, dime de qué manera yo puedo retribuir esto que tú estás haciendo por mí? ¿Alguien lo ha hecho así? O de pronto tú has prestado la ayuda y ese que ha recibido la ayuda te dice: oye, yo no tengo cómo pagarte, pero dime, ¿qué puedo hacer contigo? Mire, cuando tú necesitas, nomás dímelo que yo estoy para ti. ¿Es así o no? Ahora, si tú entiendes que Jesús tomó el lugar, que aunque no merecíamos ser salvos, su vida costó nuestra salvación y nuestra redención, hay algo que tiene que suceder en nosotros. ¿Cómo se llama? Gratitud. O sea, tiene que salir de ti una respuesta. ¿Y cuál debe ser esa respuesta? Servicio. O sea que servir a Dios no puede ser por imposición, sino que servir a Dios es una manifestación ¿de qué? De amor. O sea que quien no sirve realmente no ama a Dios. Es una mentira decir te amo, lo puedes decir con palabras, pero tus hechos y tus acciones demuestran lo contrario. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. ¿Sabe por qué? Porque es que tus acciones revelan lo que hay en tu corazón. Es tan fácil decir te amo, te amo. Y el Señor dice: muéstrame que me amas. ¿Cómo muestro en mi casa que amo a mis hijos? Siendo responsable y siendo un proveedor en la casa, que nunca falta nada. Yo no puedo decir que amo a mis hijos, que amo a mi esposa y ser un irresponsable, porque sería una mentira.
Entonces, servimos a Dios ¿por qué? Por gratitud, por satisfacción, con gozo, no con tristeza, por el simple hecho de que nuestra salvación costó su vida. ¿Cuántos pueden sentir eso? ¿Cuántos entienden de que tu salvación costó la vida de Jesús? ¿Sabe? He conocido personas que por ayudar a otras, desafortunadamente han perdido un dedo, han perdido un brazo, han perdido una pierna. Y hasta he conocido personas que se han ahogado por ayudar a otras personas. ¿Usted conoce a alguien que haya dado su vida por otro? Y he escuchado que esas personas dicen: te quedaré eternamente agradecido. Ahora, ¿cómo respondes tú a la salvación, a la escogencia y al llamado de Dios? ¿Cómo respondes? Si nuestra salvación costó su vida, a Él debemos nuestra eternidad. Gracias a la salvación, nuestro pasado fue perdonado. Gracias a su salvación, nuestro presente hoy tiene significado y nuestro futuro está asegurado. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo puedes tú responder a esa salvación? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Sabe? No hemos sido llamados a ser espectadores, no hemos sido llamados a ocupar una silla, hemos sido llamados a ser protagonistas, hacedores de historias nuevas. Y el apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos da la respuesta de cómo podemos responder. Romanos 12:1. ¿Cómo podemos responder a esta salvación tan grande? A los beneficios de la salvación. ¿Ya está ahí? Romanos 12:1. Dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo. Ahora cambiemos la misericordia. La misericordia significa salvación, significa redención. Entonces, tomando en cuenta la salvación de Dios, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo, dedicado a su servicio. O sea, ¿cómo debo responder? Yo tengo que responder con una ofrenda ¿de qué? De servicio en la obra de Dios. Eso es lo que Dios está esperando, que tú decidas dedicar tu vida al servicio de la obra de Dios. Ahora, no me vaya a malinterpretar, eso no significa que tengas que dejar tus responsabilidades de un lado. No, pastor, decidí dejar el trabajo. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida ¿qué? Equilibrada. Estoy hablando de una vida balanceada, que así como ocupas tu tiempo en el trabajo, en tu profesión, en tus negocios, con la misma fuerza y con el mismo interés, tú necesitas servir en la obra de Dios, porque ese es tu verdadero llamado. Cuando tú vayas a Dios, el Señor no te va a preguntar cuántos carros tienes, cuántas casas tienes, cuánto tienes en la cuenta. No, Él te va a preguntar a cuántos ganaste. Porque lo que está en este mundo es pasajero. No nos vamos a llevar nada, nada, ni tu profesión. ¿Sabe cuál es la profesión del reino de Dios? Servidores. Pablo concluyó que la forma de responder a esa salvación es dedicando, es ofreciendo nuestra vida ¿en qué? En servicio a Dios. Pero si solo estás concentrado en tus necesidades, deberías preguntarte si Cristo realmente está en tu vida. Te lo voy a volver a repetir. Si estás solo concentrado en tus necesidades, deberías preguntarte si Cristo realmente está en tu vida. ¿Por qué? Porque alguien que tiene el Espíritu de Jesús, porque alguien que tiene a Jesús tiene el espíritu de servicio y no soporta no estar sirviendo. Ese espíritu de servicio lo seduce. Entendí lo que dice Cantares de los Cantares, ¿sabe? Seducción, seducidos por el Espíritu Santo para servir.
O sea que nadie tendría que estarte diciendo: oye, prepárate, debes servir, necesitas ayudar a tus pastores en la obra. No, tiene que ser una respuesta ¿qué? Natural. Porque si tú estás agradecido por la salvación tan grande, eso tendría que ser una necesidad en tu vida. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que tendremos que chequearnos, porque aquel que ha nacido de nuevo recibe el espíritu ¿de qué? De servicio. O sea que hay algo que está mal, hay algo incorrecto en nosotros. No fuimos llamados para ocupar una silla, fuimos llamados para ser protagonistas en el reino de los cielos. Fuimos llamados a hacer historia. Tú fuiste llamado para hacer la diferencia en la familia. ¿Sabes? Dios te colocó en esa familia para que tú marcaras la diferencia. Tú eres la diferencia en ese lugar. Pero tienes que levantarte, tienes que hablar el evangelio, tienes que predicar. Porque si no, no estás cumpliendo tu asignación, no estás cumpliendo tu llamado. Entonces, lo único que estás haciendo en esta vida se llama existir. Porque la vida tiene significado cuando tú haces y cumples el propósito de Dios en tu vida. ¿Y cuál es uno de los propósitos de Dios? Servir. Ahí empieza a tomar significado tu vida. Una persona que tiene la revelación de la salvación es una persona que quiere servir. Es una persona que quiere ofrecer su vida en servicio. No se resiste. Yo quiero servir. Recuerda lo que le dije. Sabe que cuando estaba la junta celestial, el Padre preguntó: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y Jesús respondió: yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero servir, yo quiero ir, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ir a llevar a la humanidad ese plan de salvación. Yo voy a dar mi vida, porque Jesús sabía que tenía que ofrecer su vida en sacrificio vivo. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor. Yo quiero ir. ¿Se lo impuso? ¿El Padre se lo impuso? El Padre le dijo: tú, Jesús, tienes que ir. No, él estaba seducido por el plan del Padre. Le dijo: yo voy a ir, no te preocupes, dime lo que tengo que hacer. El servicio no puede ser por imposición. El servicio es revelación, sale de tu corazón. Y cuando tú entiendes eso, tú te conviertes en un servidor de iniciativas. Identificas necesidades en el lugar donde Dios te ha puesto y comienzas a suplirla. De la misma manera como en tu casa, tú entras a tu casa y tú ves una necesidad y tú te encargas de suplirla, porque esta es la casa de Dios y nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Voy a decir algo más fuerte. Nuestro servicio revela nuestro amor a Dios y a los demás. O sea que si no estoy sirviendo, soy un mentiroso en decir que amo a Dios. Soy un mentiroso. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Primera de Juan 3:14 en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice el apóstol Juan. Un creyente sabe que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo lo sabe? Porque ama, porque sirve a sus hermanos. El que no ama, el que no sirve, permanece en ¿qué? En muerte, no ha nacido de nuevo. Punto. No se le puede añadir nada. O sea, ¿cómo yo revelo que realmente he nacido de nuevo? Porque decido prepararme, educarme. Señor, envíame a mí, Señor. Yo soy la respuesta para ese lugar. ¿Sabe? Tú estás aquí porque un pastor y una pastora ha estado clamando por obreros preparados para ganar a Funza y a Mosquera. Tú eres la respuesta de Dios. Y si tú no estás cumpliendo el rol y la función, esa iglesia no va a lograr el propósito. ¿Cómo yo sé?
¿Cómo yo sé que realmente he nacido de nuevo? Cuando yo puedo amar a mis enemigos, cuando yo puedo perdonar a aquel que me ha hecho daño y cuando yo le puedo servir. Realmente he nacido de nuevo. Jesús dijo: yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Yo les estoy sirviendo. ¿Sabe? Yo les puedo decir: iglesia, los amo, pero la mejor manera de demostrarle que le amo es sirviéndole. Y en el momento, yo estoy aquí predicando y yo les estoy sirviendo como un mesero le sirve en la mesa a una persona en un restaurante. Yo le estoy sirviendo el alimento espiritual. Yo le estoy sirviendo a la mesa. Eso revela el amor que yo siento por ustedes, en la dedicación en preparar la palabra. Ahí yo le demuestro a usted que lo amo. Yo no necesito estarle diciendo te amo. Yo no tengo por qué estarte palmoteando la espalda para decirte lo que tú significas para mí. Cada vez que me paro a predicar la palabra, dentro de eso te estoy diciendo: te amo, eres importante, te necesito, ayúdame, no lo puedo hacer solo. Tú necesitas entender lo que significa la palabra. A veces los hijos en la casa viven constantemente reclamando a los padres: pero es que tú no me dices que me amas. Ay, le parece poquito el vestido, la comida, la casa, el agua, la luz. ¿De qué otra manera quieres que te digamos que te amamos? Todo eso representa el amor. Pero cuando no tenemos el conocimiento, ignoramos las cosas. El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros y a Dios revela que verdaderamente hemos sido salvos. El que no sirve no ha sido salvo. Un corazón salvo es uno que quiere siempre servir. Fuimos creados para servir, fuimos salvos para servir, y tercero, fuimos llamados para servir a Dios. Para los que están tomando notas, tercer punto, fuimos llamados para servir a Dios. ¿Sabe? Equivocadamente, cuando a un creyente se le habla acerca del llamado, de una vez piensa: me quieren hacer pastor, me quieren hacer evangelista, me quieren hacer profeta. Le tengo una noticia: los 5 ministerios, llamado específico: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y los que ayudan. Así lo dice: y los que ayudan. ¿Y quién son los que ayudan? Todos los servidores que hacen parte de las diferentes áreas de la iglesia. O sea que todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Sí. Que tú quieras poner excusas y que tú te quieras justificar es otra cosa. Entonces, la Biblia dice que cada cristiano somos llamados a servir. O sea que la salvación incluye tu llamado. O sea que cuando Dios te salvó, Él te llamó y te escogió. Cualquiera que sea tu trabajo, cualquiera que sea tu desempeño, tu carrera, no, debes desarrollarlo, pero necesito que te aprendas eso. Tú tienes un llamado para servir como cristiano ante la obra de Dios. Entonces, un cristiano que no sirve, por definición, es una contradicción. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si no estoy sirviendo? Si a eso fui llamado, si a eso fui escogido, por eso fui salvo. O sea que si yo me llamo cristiano, tengo que estar sirviendo. Dígame, no diga ya, pero diga. ¿Se acuerda que le dije que se iba a poner pesado? Pero yo fui llamado a decir la verdad y enseñar la verdad. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Primera de Timoteo 1:9. Allá los que están conectados están muy callados. Primera de Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9 dice: Él, ¿quién? Jesús nos salvó. ¿Y qué más hizo? Nos llamó. No por lo que hemos hecho, sino para sus propósitos. Pues volvemos a la pregunta inicial: ¿qué somos y por qué estamos aquí en la tierra? Somos servidores,
fuimos salvos y llamados no para mis propósitos, no para mis asuntos, sino para el propósito de Dios. ¿Cuál fue ese propósito? 3 cosas: fuimos salvos, fuimos escogidos y fuimos ¿qué? Llamados para servir a Dios. O sea que 3 cosas que ocurren en el nuevo nacimiento. Número 1, somos salvos. Número 2, somos escogidos. Y número 3, somos llamados. ¿Para qué? Para servir a Dios. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que muy seguramente la iglesia que pastoreaba el pastor Pedro, el apóstol Pedro, tenía muchas preguntas. Y mire la respuesta. Mire la respuesta del apóstol Pedro. Dice: fueron escogidos. ¿Para qué? Para hablar las excelentes cualidades de Dios, quien los llamó. O sea que para qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos, para hablar de Dios, para contarle al mundo las cualidades de Dios, las obras de Dios. O sea que servir es una habilidad de Dios para ayudar a otros. Necesitas entender que en ti, cuando naciste de nuevo, fue puesta una habilidad para hablar. ¿Hablar qué? La maravillosa obra de Dios, porque fuiste escogido para esto. O sea que cuando tú sirves, tú estás cumpliendo con tu llamado y al mismo tiempo estás demostrando que realmente eres salvo. Una persona que no sirve deja mucho que pensar. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, de manera que puedo ser usado para el servicio de Dios y los demás. Ahora, o sea que el tiempo que yo estoy dedicando al servicio, eso revela mis prioridades, eso revela si realmente Dios es importante para mí. La pregunta en esta mañana es: ¿cuánto de tu tiempo estás usando para servir a Dios? ¿Sabe que en la China a los nuevos creyentes que nacen de nuevo, les dicen: tú ahora necesitas entender que Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos, ahora Jesús tiene un nuevo par de oídos, ahora Jesús tiene unas nuevas manos. ¿Para qué? Para extender su obra y para ayudar a otros, porque tú eres la extensión de Dios aquí en la tierra. Y si tú no vas a hablar, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién va a ir? Esa es una de las razones por las que necesitas integrarte en una iglesia local. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito de Dios, que es servir a Dios y a otros creyentes. Necesitamos entender lo que dice Primera de Corintios 12:27. Primera de Corintios 12:27. Primera de Corintios 12:27 dice: todos ustedes, o sea nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: yo hago parte del cuerpo de Cristo. Una vez más, diga: yo hago parte del cuerpo de Cristo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: y cada uno de ustedes es una parte necesaria. Tú eres necesario en la iglesia, tú eres importante dentro de la iglesia. Tu servicio se necesita con desesperación en el cuerpo de Cristo. Pregunta en cualquier iglesia local, pregúntale a tu pastor si necesita ayuda. ¿Sabe? Una de las grandes afecciones que deja esta pandemia es que ha afectado el servicio dentro de la iglesia. He hablado con muchos pastores y lo que me han dicho es: pastor, me quedé sin líderes y sin servidores. Nosotros en nuestra congregación teníamos 20 ujieres, de los cuales quedan 6. Teníamos casi 2 grupos de alabanza, de los cuales ni siquiera uno nos queda. Habían 12 maestros, de los cuales no quedan sino 4. Y así le puedo seguir enumerando todas las áreas de la iglesia. ¿Por qué? Muchos me han dicho: pastor, no necesito ir a la iglesia para estar conectado con el Señor. Desde la casa el Señor me bendice y me habla. Pero ¿sabe que eso es una mentira del diablo? Porque Satanás sabe que si te logra sacar de la iglesia, tú no vas a cumplir el propósito para el cual fuiste llamado. O sea que el quedarme en la casa va en contra del propósito. Sí. Tenemos que despertar, iglesia. La gente se ha acomodado.
dice, no, yo no voy a la iglesia, desde la casa yo veo la transmisión. Le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Quiero quitar esa transmisión, a ver si los hermanos vienen a la iglesia. No, seguramente se van a pasar a otra iglesia que se hace transmisión. Porque caímos en un estado de comodidad. Necesitamos incomodarnos. Necesitamos entender que no fuimos llamados a estar a la casa, fuimos llamados a estar congregados, somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. La iglesia necesita ayuda, fuimos llamados para servir, y tú en tu casa no puedes cumplir el propósito de servir. Cada uno de nosotros tenemos un papel a desempeñar dentro del cuerpo de Cristo, y si tú no cumples con tu rol y tu función, el cuerpo se paraliza, el cuerpo no crece, no se desarrolla, se estanca. ¿Sabe? Asistir al servicio es importante y valioso porque dependemos los unos de los otros. Dicen que los miembros están conectados. Cada vez que tú vienes a la iglesia hay una conexión que hace que la unción de Dios que desciende por la cabeza pueda tocarte. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo falla? ¿Alguno se ha enfermado porque los riñones dejan de funcionar correctamente? Una vez me dio un cálculo al riñón hace 23 años, me tiró a la cama. Duré un mes ahí hasta que no arrojé esos cálculos, fue terrible. Dicen que es el parto de un hombre. Y ese día entendí que necesitaba mis riñones funcionando bien. Entonces el médico me dijo, no vuelva a comer queso campesino ni lácteos, porque los lácteos forman piedras en los riñones. Y bueno, tuve que tomar una decisión. Una vez al mes como queso, una vez al mes me tomo algo lácteo. Desde ahí tomo leche deslactosada, porque necesito mis riñones. Quiero darte un ejemplo. Imagínate que hoy al llegar a la casa tu hígado te decidiera decir, necesito vivir por mi propia cuenta, estoy cansado de vivir contigo, no quiero hacer más parte de tu cuerpo, quiero un año de descanso, solo quiero ser alimentado, necesito dedicarme a mí, necesito pensar en mí, deja que otro tome mi lugar. ¿Qué podría pasar? ¿Qué le pasaría a ese cuerpo sin ese hígado? Se muere. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Sabe que tú eres responsable? Si una iglesia se cierra y se muere, tú puedes ser el responsable, porque Dios te puso en ese lugar para que tú cumplieras una función y un rol. Tristemente, miles de iglesias locales se están muriendo porque los cristianos, los creyentes se rehúsan a servir. Solo quieren ser espectadores. No quiero compromisos. Mi compromiso es con Dios. Y si su compromiso fuera con Dios, usted sabe que tendría que servir. Eres un mentiroso. Antes de la pandemia, en Funza existían 25 iglesias de sana doctrina, de las cuales hoy en día solo han podido abrir 5. ¿Dónde están las otras 19? ¿Sabe usted que hay lugares en Colombia donde no ha dejado abrir iglesias? Entonces se nos manda a servir a Dios. No es opcional. Mateo 20:28. Es un mandato. O sea, Dios no te pregunta, ¿quieres servir? Mateo 20:28 dice: Jesús hablando con sus discípulos de servicio. Jesús en un momento de intimidad les dice a los discípulos, la voy a leer en la versión Las Américas: tu actitud de servicio debe ser igual a la mía, porque yo, Jesús, no vine a ser servido, sino que vine a ¿qué? A servir y a dar mi vida por otros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes? La misma actitud que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra.
El servicio no es opcional. Hay algo que tiene que estar arraigado en tu estilo de vida, en tu tiempo, en tus rutinas, en tu horario, en tu diario vivir. ¿Y sabe qué es? Servir en la obra de Dios. Jesús no vino a servir. Perdón, Jesús vino a servir. Él no vino a ser servido. Él vino a dar su vida. Entonces, si tú me has entendido en esta mañana, ¿qué somos y por qué estamos aquí? O sea que servir y dar es la respuesta a la pregunta: ¿qué somos y por qué estamos aquí? En resumen, servir y dar hace parte del propósito de Dios para tu vida. La vida es un viaje. La vida es una carrera. Al final de la carrera de nuestra vida en la tierra, tendrás que presentarte delante de Dios y Él te va a evaluar. Y Él va a evaluar cuánto serviste en su obra y a otros con tu vida. No podrás escapar de esta evaluación. No lo podemos evitar, porque Él es como ese hombre que dio, a uno dio un talento, a otro dio 2, a otro dio 3 talentos y se fue. Pero un día regresó. ¿A qué? A pedir cuentas. ¿Qué pasó con el que cogió el talento y lo enterró? Le dijo: siervo inútil. ¿Cómo fue llamado? Servidor inútil. ¿No te había sido mejor meterlo en una cuenta bancaria que te hubiera dado un resultado? Romanos 14:13. No podremos escapar de esta evaluación, no podemos evitarla. Romanos 14:13 dice: cada uno de nosotros, cada uno individualmente tendrá que dar ¿qué? Cuenta personalmente a Dios. ¿De qué? No vamos a dar cuenta de nuestra salvación porque ya somos salvos. ¿De qué vamos a dar cuenta? De nuestra obra en la tierra, de nuestro servicio en la tierra. Tú vas a comparecer. En pocas palabras, vamos a estar a un tiempo con el Señor y te va a decir: bueno, ¿cuánto tiempo serviste? ¿A cuántos ganaste? El Señor no te va a preguntar cuánto trajiste en tus bolsillos, cuántos carros lograste comprar, cuántas fincas tienes, cuántas casas, cuántos tenis, cuánta ropa de marca tienes, cuántos relojes tienes. No, el Señor te va a preguntar: ¿a cuántos ganaste? ¿A cuánto le predicaste del evangelio? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está aquí en este mundo es temporal, y cuando vayamos al Señor, nada de lo que está aquí nos sirve. ¿Sabe qué es lo único que nos sirve y que está en nuestra cuenta? Todo lo espiritual que tú haces, que se llama servicio. Podrás justificarte aquí en la tierra por no cumplir con tu responsabilidad de servir. Dios no tiene la culpa de que una persona, un hombre, una mujer, te haya fallado en la tierra aquí. Eso no puede ser un impedimento para tú cumplir el propósito de servir. ¿O Dios tiene la culpa? Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Cuando llegues al cielo, vas a dar cuenta de tu salvación, de tu llamado y de tu escogencia. Ahora yo quiero que tú medites en las implicaciones de esto. Un día Dios comparará cuánto tiempo y cuánta energía gastaste en ti mismo comparado con el tiempo que invertiste en servir a otro. ¿Sabe? Que el Señor, cuando habla acerca de las riquezas, Él habla acerca de el mismo tiempo, la misma fuerza que tú le imprimes a tu negocio, que tú le imprimes a tus metas. ¿Sabe? El Señor quiere que tú le metas el mismo interés en servir. Pero no puede ser que es más importante para ti tu trabajo, tu profesión, y no servirle al Señor. ¿Por qué tiene que ser siempre el Señor de último y le damos la migaja? Si alcanzo, si puedo, voy a ver si me queda tiempo. No me quiero comprometer con usted, pastor.
Mi compromiso directo es con Dios. Mentira, mentira. Porque si fuera con Dios, tú sacarías el mejor tiempo para Dios y le servirías. Entonces, el día que estés delante del Señor a esas alturas, ¿qué le vas a decir al Señor? Señor, estaba tan ocupado. Y hay una mentira que no hemos creído. El Señor conoce mi corazón. El Señor sabe que yo anhelo servir. El Señor sabe lo que significa su obra. El Señor sabe que no tengo tiempo. Mentira. Es una justificación, es una excusa. Él sabe que tú puedes ajustar tu tiempo. Él sabe que tú te puedes disciplinar. Él sabe que tú puedes balancear tu vida. Él lo sabe. Señor, es que tenía mis propias metas. Tú sabes, Señor. Estaba ocupado con mi trabajo. Señor, también la diversión es importante. Realmente, Señor, estaba detrás de la pensión, Señor, y por eso, Señor, necesitaba asegurar mi vejez. Todas estas excusas, ¿sabe cómo te va a responder el Señor? Lo siento, esa no es la respuesta que yo esperaba de ti. Dios te dirá: yo te hice, yo te salvé, yo te llamé, yo te escogí. ¿Para qué? Para una vida de servicio, y no lo hiciste. El Señor te va a decir: ¿qué parte de la Biblia no entendiste? Ahora, hay una consecuencia para el no creyente y para el creyente con respecto al servicio. Romanos 2:8 no lo dice. Romanos 2:8. Romanos 2:8. Romanos 2:8. Dice: Él, ¿quién? Dios, derramará su furia y su ira en aquellos que viven para sí mismo. O sea, aquellos que solo están pensando en su trabajo, en sus negocios, en sus planes, en sus metas, y se olvidaron que tienen un propósito aquí en la tierra, que es ¿qué? Servir a Dios y a las personas. Para los no creyentes, la ira de Dios será derramada sobre ellos. Pero para los cristianos, esto significará una pérdida de recompensas. No sé si lo has meditado, y quiero darte una ilustración de mi vida. Ya la he contado, pero necesito volverla a repetir. En el momento que yo me iba a graduar, faltando la última semana para graduarme de bachillerato, fui escogido como el mejor bachiller, y habían unas recompensas especiales para mí. Esa semana una chica me quiere agredir, me quiere pegar, y yo la cojo de sus brazos y la empujo y cae. Ella va y da quejas en la rectoría y me expulsan. Y yo recorrí todos los colegios a ver quién me graduaba. Ninguno me recibió. Entonces yo apelé a la junta estudiantil y a los profesores, y todos votaron por mí y me pusieron dos condiciones. Me dijeron: lo recibimos, pero usted no puede recibir ninguna recompensa, y su disciplina y su conducta le quedan 6. Si usted hoy va a mi colegio, donde yo me gradué, y usted pide mi informe, ¿usted sabía que las últimas notas es lo que revela quién fue usted como estudiante? Lo demás no sirve. Usted estudia durante 6 años para que su último informe diga lo que usted fue como estudiante. ¿Sabía eso? ¿Y sabe qué dice ese informe de Gonzalo Medina? Disciplina y conducta 6. Si usted lee ese informe sin contarle lo que yo le digo, ¿usted qué podría decir? Mi pastor fue terrible. Y Dios sabe que no es así. Pero esa situación me hizo perder recompensas, y una de esas recompensas fue una beca en la SAP. O sea, yo debería ser administrador público. Nadie sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros
en la patria celestial. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, Él dijo: voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Mi pregunta en esta mañana es: ¿en qué estamos más concentrados? ¿En nuestros propios asuntos? Ahora, no quiero que se vaya a los extremos. Yo estoy hablando de una vida que balanceada. Estoy hablando de una vida equilibrada, que así como le imprimes tu fuerza, tu energía a tus asuntos, Dios también espera que tú le des el mismo interés y la misma importancia. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo, porque la vida se creó ¿para qué? Para servir. Dios quiere que aprendas a amar y a servir a otros con abnegación. Entonces, el verdadero significado de la vida, ¿cuál es? Servir. Cuando tú sirves, tú empiezas a descubrir el verdadero significado en tu vida. Cuando tú entiendes que tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo, tú te ocuparás de que tu rol y tu función se ejecuten en ese lugar. ¿Sabe? Dios pensó en ti para que tú marcaras la diferencia en este mundo. Él quiere usarte, Él quiere trabajar a través de ti. Tú eres las manos, tú eres la boca, tú eres la voz de Dios en esta tierra. No importa cuánto tiempo estés aquí en esta tierra. ¿Sabe qué es lo importante? El tiempo que tú vas a servir acá. Si no estás involucrado en ningún servicio o ministerio dentro de la iglesia, ¿qué excusa has estado usando? Mira, Abraham era viejo, Jacob inseguro, Lea era muy fea, José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Rahab era una prostituta, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares, Jeremías estaba deprimido. ¿Sabía usted que el primer gomelo de la vida fue, emo? El primer emo fue Jeremías, el profeta Jeremías. Vivía deprimido, a toda hora decía: me quiero comer un gusanito. Jonás era rebelde, Noemí era una viuda, Juan el Bautista era un excéntrico, Pedro era colérico, impulsivo, Marta vivía más preocupada por todo, la samaritana fue una mujer fracasada en varios matrimonios, Zacarías, un profeta impopular, Tomás dudaba por todo, Pablo tuvo una salud pobre y Timoteo era tímido. O sea que no existe ninguna excusa para servir, porque todos somos totalmente ¿qué? Diferentes y distintos dentro del cuerpo de Cristo. Pero tu diferencia no significa que no seas importante y necesario dentro de la obra. Te necesitamos. Entonces esta variedad es lo que nos convierte en un verdadero ¿qué? Cuerpo de Cristo. Así que Dios quiere usarte, pero necesitas dejar las excusas. O sea que el servicio no es opcional. Fuimos hechos ¿para qué? Para servir. Le pertenecemos a Él. Y quiero que te aprendas nuestro texto base, Efesios 2:10, que te lo aprendas. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para servir, lo cual decidió desde antemano para que cuando estemos aquí en la tierra lo pongamos ¿en qué? En práctica. Mi pregunta en esta mañana es, para terminar: ¿cuál es la excusa que te impide aceptar el llamado de Dios para servirte? ¿Cuál es el pretexto para evadir tu responsabilidad con Dios? Yo sé, yo soy consciente. ¿Sabe? Yo un día estuve sentado como usted. Un día fui miembro de una iglesia. Un día fui un líder. Nadie es perfecto. Fui herido y fui lastimado por un pastor. Eso no importa qué me hicieron o quién lo hizo. Y de pronto tú has tenido que vivir esas experiencias que no son agradables. Pero te quiero decir algo: eso no es una excusa para que tú le dejes servir a Dios. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, el Señor te va a decir: yo te di fe y yo te di fuerzas para que pasara por encima de eso. No te acepto esa justificación. No hay ninguna justificación de no servir. Dios no tiene la culpa de los errores que cometemos nosotros. ¿Sabe? No lo digo por justificarme. Los pastores
somos iguales de imperfectos a ti. Tenemos debilidades, estamos en el proceso, estamos siendo formados. Así que el día que usted vea una imperfección en mí, no se deje afectar. Diga, Él también está en proceso, y pase por encima y no deje de servir. Avance, porque tú a mí no me vas a dar cuentas. Tú le vas a dar cuentas ¿a quién? A Dios. ¿Sabe? Así como vinimos a este mundo, ¿cómo vinimos al mundo? ¿Cómo vinimos? Desnudos, limpiecitos. Así mismo nos vamos a ir. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Que cuando tú llegas al reino de los cielos, haya una cuenta a tu favor que tú puedas usar, porque esa riqueza espiritual es eterna. Allá está la verdadera riqueza. Abona. ¿Sabe? Cada vez que tú sirves, tú estás haciendo un abono allá en tu cuenta celestial, y un día vas a poder hacer uso de eso. Qué triste sería llegar y que tú veas a otros disfrutando de privilegios y que tú no lo puedas hacer. No vas a perder la salvación. La salvación no se pierde, escúcheme bien, no se pierde, pero sí vas a perder recompensas y privilegios en el reino de los cielos. Entonces no es que Dios tenga favoritos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que en el reino de los cielos vamos a segar nuestro servicio, y tú vas a ver a algunos en mejores condiciones, no porque sean preferidos de Dios, sino porque entregaron su vida en sacrificio vivo, sirviendo al Señor en su obra. O sea que yo determino mi calidad de vida allá. Gloria a Dios por la salvación, ¿cierto que sí? Pero es que allá Dios tiene una morada preparada para cada uno de nosotros. ¿Y cómo determino el lugar donde voy a vivir? Sirviendo aquí en la tierra. ¿Cuántos hemos entendido la palabra en esta mañana? O sea que servimos porque me dijeron, es que tengo que ser, es que hoy me toca de ujier, es que hoy me toca de maestro, es que hoy me toca cantar, es que hoy me toca en el computador. No. Hay alguien que quiera servir y que responda como si yo lo hago. Cuente conmigo, pastor. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Y yo hoy quiero orar por ti. Y yo quiero que hagamos algo de corazón. Y los que están allá conectados también, que están allá, que se pongan sobre sus pies. Yo quiero que todos levanten sus manos. Este es un momento importante. No quiero que nadie se mueva. Después de esto no hay problema. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo hoy te revele qué es lo que ha estado poniendo excusas en ti para no servir. ¿Sabe? Mi tarea ya terminó, fue predicar, pero yo no puedo hacer lo que el Espíritu Santo debe hacer. ¿Me hago entender? Yo no te puedo obligar a servir. Yo no lo puedo hacer. No te puedo convencer de eso, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Amén. Padre, en esta mañana yo he predicado tu palabra, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, que hay en el servicio en tu obra, Señor. Pero yo no puedo llegar a donde tú llegas. Tu palabra dice que tú eres el que produces el querer como el hacer. Espíritu Santo, en esta mañana yo te pido que tú los seduzcas con cuerdas de amor. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, que los redargullas, que quebrantes sus pretextos, sus argumentos, sus excusas, que las quites de ahí, y que podamos ser una iglesia servidora del reino de los cielos. Oh, riba, kaya, saya, shita, lava, kaya, saya. Si hay alguien herido, si hay alguien herido en esta mañana por alguna actitud incorrecta de algún pastor, de algún hermano, de algún servidor, Espíritu Santo, sana su corazón. Hoy derrama de tu bálsamo sobre su corazón. Que nada les impida servir, que nada les impida cumplir con ese propósito de servir en tu obra y de servir a los demás. Sana el corazón, sana el corazón, sana el corazón. Oh Señor, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, en esta mañana te lo pido. Quiero que me mires un momento. Mírame un momento. Mírame, abre tus ojos y mírame.
¿Sabe? El espíritu de servicio es un fuego que te apasiona. Es algo que quema dentro de ti. Es algo que no se puede manejar. Es algo que te impulsa a servir. Es algo que no te deja tranquilo. ¿Sabe cómo viene la paz? Cuando tú sirves, tú sientes, dice, estoy haciendo algo de provecho. Espíritu Santo, ministra el corazón de cada uno de mis hermanos. Espíritu de Dios, convéncelos. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú quebrantas todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Señor, tu voluntad, Señor, es que sirvamos en tu obra. Así que yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Señor, yo declaro un tiempo nuevo para nosotros como congregación. Señor, avívanos, levántanos, Señor, para ser una iglesia servidora del reino de los cielos, Señor. Que no haya nada más importante en nosotros que servirte. Señor, yo reconozco que soy tu boca, tus manos y tus pies aquí en la tierra, Señor. Padre, seguiré siendo ese hacedor de historias nuevas, Señor. Seguiré, Señor, hablando de las buenas noticias del evangelio. Nada me va a detener, nada me va a detener, nada me va a detener, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor en esta mañana?